En este vídeo vamos a intentar explicar el descubrimiento de Michael Faraday, uno de los descubrimientos más importantes de toda nuestra era. El descubrimiento de Faraday viene a raíz de otros inventos anteriores o otros descubrimientos, como la invención de la pila de Volta en 1800 por Alessandro Volta, en el cual a partir de 1800 todos los científicos intentaron pues hacer los experimentos, muchísimos experimentos para ver qué podían sacar de ahí. El acontecimiento más importante de la época fue en 1820, cuando en un experimento de Hans Christian Ørsted vio cómo al paso de la corriente por un cable, una brújula que estaba en las cercanías se movía, por lo que con los experimentos de Ørsted dedujeron que una corriente eléctrica a través de un cable generaba un campo magnético. Esto le hizo mucho que pensar a Michael Faraday y llegó a la conclusión de hacerse una pregunta que estaría en la búsqueda de la respuesta durante unos 11 años, ¿no? Y la pregunta fue: si una corriente eléctrica genera un campo magnético, ¿es posible que un campo magnético genere una corriente eléctrica? Y la respuesta la obtuvo, pues, como ya os digo, en 1831, y la respuesta es afirmativa, pero siempre y cuando este campo magnético sea variable. Y bueno, vamos a hacer el experimento y vamos a ver si se induce, si no se induce, en qué casos sí y en qué casos no. Ahora nos vemos. Bueno, nosotros hemos simplificado un poco el experimento de Michael Faraday que hizo en su momento, porque él lo que hizo es con una batería de Volta crear un campo magnético a través de una bobina. Nosotros lo vamos a simplificar solamente con un imán, el cual, bueno, pues va a ser lo mismo que una bobina con una batería, ¿vale? Ya tenemos nuestro campo magnético aquí. Luego vamos a tener la bobina en la que vamos a inducir una corriente, ¿vale? Y tenemos dos cables que vamos a conectar a nuestro tester. En el experimento que hizo Michael Faraday, lo que tenía era un galvanómetro, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es colocar la punta en el común y la punta roja en los microamperios, ¿vale? Pasamos a microamperios y conectamos a nuestra bobina. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que para medir el amperímetro realmente tiene aquí como si fuera un cortocircuito, ¿vale? Es una resistencia de muy bajo valor ohmico, es una resistencia shunt, pero es como si fuera un cortocircuito. De manera que yo cuando mueva el imán hacia las proximidades de la bobina, lo que hago es empujar los electrones y hacer que se induzca una corriente eléctrica, ¿vale? A ver, las puntas tienen que estar tocando bien, ¿vale? Y ahí vemos, ¿ves? ¿Cuándo se induce? Claro, el pensamiento de Michael Faraday era: ¿cuándo se induce una corriente a través de un campo magnético? Y la respuesta fue: cuando este campo magnético sea variable. Si no es variable, no se induce una corriente eléctrica. De manera que si yo dejo el imán quieto, se me mueve un poco la mano, hay 0 microamperios, ¿vale? Pero cuando ya lo muevo, ¿veis? Se va induciendo. O sea, estoy como empujando los electrones hacia adentro y luego sacándolos, ¿vale? Estoy haciendo que se muevan dentro, ¿vale? Entonces, si veis, en un sentido es positivo y en otro sentido es negativo. El negativo sale ahí, ¿vale? ¿Lo veis? Positivo, negativo. Positivo, negativo. El positivo y negativo depende de cómo esté enrollada la bobina y en qué posición tenga también el campo magnético. Ahora le da la vuelta y será negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Y si lo dejo dentro,
o lo dejo en cualquier sitio, pero quieto, no se induce nada, porque el campo magnético no es variable en el tiempo. Y bueno, con esto terminamos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado.